Esta ruda se está secando, nosotros creemos que es el mal de ojo, resulta que no. Hoy te voy a explicar qué es lo que realmente sucede con él. Resulta que esta ruda está siendo atacada por el pulgón, por la cochinilla algodonosa blanca y también por la palomilla. ¿Cuál es la palomilla blanca? Es ese animalito que tú mueves la planta y empiezan a salir como unos algodoncitos blancos a volar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salvar esta ruda, ya que nos brinda muchos beneficios para nuestro hogar? Es una planta que podemos utilizar como amuleto también y en algunas ocasiones la utilizamos para que nos alejen las malas energías. Primero que todo, lo que vamos a hacer con ella es verificar las partes que están buenas, por ejemplo estas partes verdes que tenemos acá, todas estas, y estas partes que están secas de este lado. Vamos a desinfectar una tijera con alcohol al 70% y aquí empezamos a mirar la planta y empezamos a cortar desde la parte de arriba. Por ejemplo, hay algunos tallos que están súper secos de la mitad hacia arriba y aquí ¿cuál es la idea? Empezar a salvar lo más que se pueda. Por ejemplo, esta parte está seca pero su tallo está verde, entonces aquí empezamos a cortarlo desde la parte de arriba. Si tú vas notando que esta parte está seca, entonces sigues cortando hasta que encuentres la parte verde, así como es. Bueno, aquí por ejemplo la vamos a cortar en esta parte, así de manera diagonal, y aquí vamos mirando que sigue verde. Bueno, todas estas partecitas que estamos quitando, si tú las ves verdes, aquí le vamos a hacer un poquito más fuerte, que está como leñosa. Está verde toda esta parte, no la vamos a desechar. Resulta que aquí podemos cortar algunos esquejes de este modo para empezar a reproducirlos nuevamente. Todas estas partecitas de esta ruda nos va a servir muchísimo para tener una planta frondosa. También les comparto que como brinda muchos beneficios para nuestra salud, también nos ayuda a alejar las malas energías, a alejar los ratones de nuestro jardín. Y acá, por ejemplo, en estas partecitas donde está seca, le vamos a cortar todo esto que tú ves acá. Vamos a cortarle todas estas partecitas que ya están secas. Bueno, esta partecita como está verde, entonces lo que vamos a hacer es cortar estos gajitos que ya están secos de esta manera. Y acá hacemos lo mismo hasta quitar toda la parte que tenga ella seca o con hojas amarillas. Como ya la tenemos acá lista, vamos a rescatar toda esta partecita de este lado. Quitamos todas estas partecitas y aquí vamos a hacer un fungicida casero para empezar a tratarle esta cochinilla. El fungicida casero que yo utilizo para esto es 1 litro de agua. Aquí vamos a colocar nuestro litro de agua. Si tienes agua de lluvia, la vas a colar porque a veces tiene impurezas, o si no, vas a coger agua de la llave. Colocas el litro de agua de esta forma y aquí lo que yo hago es colocarle una cucharadita de jabón de trastes a esta agua que tenemos acá. Yo siempre la mido para que de pronto no se me vaya un poco más de este jabón. Bueno, ya la tengo acá, teniéndola ya aquí de esta forma. Entonces lo voy a agitar un poco para que empiece a darme esa espumita que es la que necesito. Por la parte que es más suavecita del esparsor, para que me empiece a salir. Entonces aquí empiezo a hacer este trabajo de esta manera, hasta colocarle súper bien de este modo. A medida que tú vas aplicando el agua jabonosa, tú le vas pasando la mano y vas notando que te van quedando estos pulgones en la mano. Este jabón nos ayuda a desprender de una manera bastante fácil. Por ejemplo, utilizas el agua jabonosa y aquí, cuando ya termines totalmente la planta, la vas a dejar por un lapso de 10 a 15 minutos. Recuerda no exponerla al sol. Todas estas partecitas también las vamos a empezar a desinfectar con este jabón y aquí la vamos a dejar hasta que ella pase ese lapso de tiempo. Cuando ya hayan pasado estos 15 a 20 minutos, entonces en otro aspersor vas a alistar agua normal, la vas a colocar en un aspersor de esta manera y listo. Bueno, cuando ya la tienes lista, entonces simplemente vas a empezar a enjuagar todo este jabón que le colocaste a la planta por la parte más fuertecita con este chorrito y así empiezas a enjuagarla. Cuando tú ya vas viendo que el jabón va saliendo, entonces tú le pasas la mano a la planta de abajo hacia arriba, de este modo. ¿Para qué? Para que esta cochinilla, la palomilla blanca que tenemos aquí debajo, ella empiece a salir. Entonces acá, ella ya empieza a salir, los pulgones empiezan a caer también, porque el agua jabonosa no los deja quedar allí. Y así vamos a ir salvando nuestra planta. Bueno, tú te preguntarás, pero en el sustrato también debe tener algunos animalitos de esos. Bueno, como ya tenemos aquí nuestra ceniza, para empezar a proteger nuestra ruda desde la parte de abajo, desde las raíces, entonces acá vamos a coger humus de lombriz y aquí vamos a revolver este humus de lombriz. ¿Por qué? Porque resulta que esta planta, como la cogió la cochinilla, entonces ella empieza como a debilitarse y en el sustrato hay ocasiones en que esta también se va quedando allí. Entonces colocamos una cucharadita de ceniza, revolvemos muy bien todo esto con el humus de lombriz, o si tú tienes compost, a mí se me facilita más el compost. Y acá lo que hacemos es colocar todo esto a la planta.
Bueno, cuando ya lo tenemos aquí, esta ceniza nos va a ayudar a controlar plagas, por ejemplo, si tiene mosquitos, si de pronto tiene estos animalitos de esqueleto blando. Y aquí empezamos a revolverle el sustrato que ya tiene. Si no tiene tanto sustrato, porque a medida que la vamos regando, el sustrato se nos va yendo, entonces volvemos a colocarle generosamente un poquito más de humus de lombriz, o si tienes sustrato universal, también lo puedes hacer con sustrato, pero lo más indicado es que sea con nutrientes. ¿Por qué? Porque como la planta está sufriendo de cochinilla, esta empieza a perder los nutrientes y también se va debilitando. Bueno, estos gajitos que quitamos ahí como esquejes, entonces ya les quité las hojas, las puntas. Entonces lo que hacemos es colocarlos de este modo, le miramos la forma por dónde va y lo vamos a colocar aquí. ¿Para qué? Para que cuando esto empiece a salir otra vez de nuevo, esta planta se empieza a ramificar muy bien. Y aquí, por ejemplo, si se te está yendo del lado, le vas a hacer como una presión hacia el lado y le colocas un poquito más de sustrato o compost en este ladito para que esta te quede erguida de esta manera. Bueno, te iba a compartir también los beneficios que tiene esta ruda cuando ya la tenemos bien saludable en nuestra casa. Es que nos ayuda también, por ejemplo, para los problemas digestivos, para los problemas de dolores musculares. Es una planta antimicrobiana, antiinflamatoria. Por ejemplo, si tú tienes una herida y está lejos de cualquier centro médico, con una infusión de esta planta puedes lavar heridas y también puedes empezar a utilizarla como para alejar el mal de ojo, todas estas cuestiones que a veces hay algunas personas que tienen creencias en ella. Por ejemplo, yo también la utilizo muchísimo en el jardín, en cada esquina, para proteger que los ratones no entren a mi jardín y se lo coman. Bueno, también hay otro problema con esta ruda, es que a nosotros se nos seca fácilmente. Entonces acá te traigo este truco, es que vas a coger una botella, la cortas por la mitad, le llenas esta partecita de abajo y lo que tú ves aquí es ese sistema radicular que ella va echando para poder hidratarse a necesidad. ¿Qué es a necesidad? Solamente ella consume el agua que necesita, porque por eso es que se nos seca la ruda y a veces nosotros decimos no, eso es el mal de ojo que está pasando con ella. Bueno, aquí podemos ver su sistema radicular, sus raíces están perfectas, yo le pongo compost cada 3, cada 4 meses y cuando ya pasa más o menos 3, 4 meses, entonces ella empieza a echar sus raíces acá y con esto ella se va hidratando. La manera de hidratarse es a necesidad, como te estoy compartiendo, pero también ella presenta a veces este pulgón o también la palomilla blanca. Pero tú te preguntarás, pero si yo tengo el jardín sano y todo esto, ¿por qué aparece ella? Resulta que cualquier planta que tú compres, ella empieza a invadir nuestras plantas y no nos damos cuenta. Entonces, para hacerla de manera preventiva, nosotros cogemos nuestra agua jabonosa, la empezamos a aplicar de abajo hacia arriba, siempre y cuando no la tengas al sol, o si la tienes al sol lo puedes hacer en las horas de la tarde. Cuando ya le has aplicado esto de manera preventiva, entonces la dejas entre 10 a 15 minutos, vuelve y enjuaga y listo. Con esto ella no va a tener problemas de cochinillas ni de esta mosca blanca porque no tiene dónde posarse, ya que el agua jabonosa hace que todo esto se vaya. Cuando la ruda es pequeñita, entonces lo aconsejable es colocarla en una maceta que tenga un poquito más de espacio para colocarle aquí algo, para colocarle un sustrato que nos retenga la humedad. Y si de pronto tú notas que la planta se va secando muy ligeramente, entonces le vas a aplicar lo siguiente. Le vas a colocar unas cucharaditas de turba en esta partecita de encima, o cascarilla de coco fina, en algunos países le dicen turba, y con esto vas a lograr que ella mantenga la humedad. Bueno, aquí para regarla no la vas a empezar a regar de esta manera, sino que simplemente coges tu regadera, le colocas de este modo, pero hay algo que te quiero compartir para que esta no se te empiece a invadir de la cochinilla algodonosa blanca, es que coges el platico, le colocas el agua allí y cada vez que veas que el agua se ha ido, se ha evaporado, entonces simplemente la riegas en el platico para evitar estos inconvenientes de las cochinillas. Aquí, por ejemplo, también para evitar que se nos seque está esta forma para hacerlo con la botella.